Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y esta es la palabra fiel. Día 38, comencemos. Y bueno, pues ya les había comentado en el capítulo anterior que pues ser cristiano pues eh, puede diferir en muchas maneras. Ciertamente nada más es un referente porque pues Jesucristo nos llama de la manera correcta. Y bueno, pues ¿por qué hijos de Dios? ¿Cuál es el principio y el por qué? Y bueno, pues dice así la palabra de Dios. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, hablando de Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ciertamente es por ello que Dios hace la diferencia, la distinción, que pues ciertamente nos llama hijos de Dios, porque en este caso los descendientes de Set son los que empiezan a invocar su nombre. Y bueno, pues dice así. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, esto ya lo habíamos visto en uno de los primeros capítulos y bueno, pues se está refiriendo al primer hombre creado por Dios. Y dice así, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Y qué dice aquí? Que viendo los hijos de Dios, esto obviamente para hacer la distinción entre el primer hombre creado por Dios y obviamente la descendencia de Adán, que es el segundo hombre creado por Dios, y su descendiente, pues en este caso Set, pues es el que, pues por medio de él, sus descendientes, sus generaciones empiezan a invocar el nombre de Dios y pues de ciertamente la descendencia de Set, pues vaya, aparece en la escena Noé, que es parte de sus descendientes, de su, de sus familiares, digámoslo así. Y bueno, pues eh, por eso Dios nos llama hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos en los descendientes de Set, empiezan a invocar el nombre de Dios. Y pues en cierta manera nosotros que por medio de Jesús hemos conocido a Dios, a través de él somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le recibimos y creímos en él. Y bueno, pues ciertamente miremos cómo y por qué ciertamente Abraham es el padre de la fe. Y asimismo pues es llamado amigo de Dios. Y dice así, y lo llevó fuera y le dijo, hablando obviamente de Dios con Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó? Pues Abraham. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y ciertamente se cumple en cada uno de aquellos que creemos y conocemos por medio de Jesús, la solicitud, digámoslo así, de Dios, el deseo de que nosotros creamos por medio de Jesús, ciertamente en esas promesas que nos ha dado, en pues ciertamente esa vida eterna que podemos obviamente compartir con aquellos seres queridos que ya nos ganaron, hablando en el tiempo de su, pues vaya, de su fallecimiento, y poderlos ver nuevamente en el cielo, poder verlos nuevamente en el reino de Dios. Y bueno, pues esas son parte de las promesas que Dios nos da y por eso es que llama a Abraham el padre de la fe, porque ciertamente él creyó
en Dios y así como él creyó, pues Dios lo usó y por medio de él, obviamente, él pues toma a uno de sus descendientes, hablando ya de los hijos de su hijo Isaac, que en este caso es Jacob, y pues transforma, o más bien le cambia el nombre de Jacob a Israel y a partir de ahí pues crea una nación por medio del nombre de cada uno de sus hijos, pues crea y forma 12 tribus, que son las 12 tribus de Israel. Y bueno, pues, ¿por qué llama eh, Dios a Abraham su amigo? Pues dice así, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra, hablando obviamente de los que habitaban en aquel tiempo, pues la zona donde ciertamente Dios les dio esa tierra de Israel? Y dice así, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a tu descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. ¿Por qué amigo? Porque ciertamente hizo conforme a lo que él, pues solamente demandó de Abraham, y así sus descendientes. Es lo mismo como les comenté en el capítulo anterior, pues ser cristiano es un referente nada más, porque hoy en día pues parece moda y cualquiera se llama cristiano, pero realmente ser un hijo de Dios nos compromete, sí, a hacer, crear ese vínculo entre Dios y nosotros, ese poder tripartita, y a partir de ahí, pues ciertamente dejarnos conocer por Dios y conocer a Dios. No porque no nos conozca, pues ciertamente Él nos creó dentro del vientre de cada una de nuestras madres, pero no es lo mismo, como ya les había dicho, pues saber que conocer. No es lo mismo una amistad que realmente, o realmente más bien un conocido. No es lo mismo. Y es por eso que Dios le llama a su amigo, porque pues ciertamente Abraham tenía de manera una amistad abierta con Dios y él podía contarle sus padecimientos y asimismo Dios le podía comentar lo que él iba a hacer con su pueblo o con sus descendientes. Y bueno, pues es por eso que Dios le llama amigo. Y como lo vimos en el capítulo anterior, Jesús a nosotros nos llama amigos, ya no nos llama siervos porque ciertamente el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas sin embargo, al darnos a conocer el deseo de su corazón, que es el amarnos unos a otros, pues ciertamente amar a nuestro prójimo, como veremos ciertamente un ejemplo rápidamente de Abraham, el cómo él intercede por aquello que obviamente Dios ya tenía pensado en hacer en Sodoma y Gomorra. Mas sin embargo, Abraham intercedió y dice así, eh, Jehová dijo, escucharé, perdón, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Obviamente no. Él tenía una relación con Abraham, como ya les había dicho, como amigos, como lo refiere Jesús. Y dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones, porque él nunca se olvida de pues de su creación, hablando de todas las naciones, como aquí lo refiere, de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, obviamente de sus promesas. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido o han consumado
su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también, la destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Obviamente, pues eso es interceder, eso es, pues ciertamente amar a nuestro prójimo y él, pues obviamente todavía no hay una ley la cual Dios le dio a Moisés, que es posteriormente a él, después de 500 años, 600 años, alrededor más o menos. Y bueno, pues eso es amar al prójimo, porque ciertamente él pues intercede por Sodoma y Gomorra. Mas sin embargo, bueno, pues ya al final dice, y dijo no, y dijo, perdón, y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no, no haré por amor a los 40, obviamente la destrucción, hablando de esa destrucción que iba a hacer Dios. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá hallarán allí 30. Y respondéis, y perdón, y respondió, no, no lo haré si hallare allí 30 justos. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizá hallarán allí 20. No la destruirá o no la destruiré, dice Dios. Respondió por amor a los 20. Y bueno, pues de ahí ya, eh, pues sigue hablando Dios con Abraham. Y bueno, pues se quedó en 10, ¿no? No alcanzó ni los 5 y sobre todo ni los 5, pues uno, que en este caso pues nada más era el único justo dentro de Sodoma y Gomorra, pues era el sobrino de Abraham. Y si hubiera 5, 4 más, perdón, eh, 9 más, pues ciertamente Dios no hubiera destruido la tierra de Sodoma y Gomorra, pero pues bueno, pues Dios ciertamente aquí nos deja ver cómo Él interactúa con Abraham y Abraham ciertamente nos permite ver cómo crear ese vínculo que es por medio de la fe y poder hablar e interactuar con Dios de manera como lo hago yo en este momento con ustedes y sin embargo, pues Él siempre va a tener una respuesta a nuestras vidas. Entendiendo obviamente que si yo le pregunto en el modo espiritual, hablando de lo que ha de suceder en mi vida en un tiempo adelantado, digámoslo así, Él siempre me va a contestar conforme a lo espiritual, para que no se confundan. Y si yo le pregunto en lo carnal, hablando de lo que ha de suceder, pues hablando a lo mejor de mi trabajo en lo secular, Él siempre me va a contestar en lo carnal, para que no te confundas y digas, es que Dios me dijo esto, pero ya no entendí. Si tú le estás preguntando en lo espiritual, Él siempre te va a contestar, aún con su palabra, en lo espiritual, lo que tú le estás preguntando. Y si es en lo carnal, Él obviamente, así como a Abraham le contestó en lo carnal, pues ciertamente así será, para que no tengas confusión si fue una o fue otra. Si tú preguntas en lo espiritual, así será y así mismo en lo secular. Y bueno, pues eso es parte de realmente ser un cristiano, ya por moda o porque así nos identifican. De hecho, yo cuando a lo mejor le estoy predicando a una persona y me preguntan, ¿usted qué religión profesa? Pues ciertamente yo no profeso ninguna religión, pero les comento siempre que, bueno, usted conoce a los cristianos y pues algo más o menos parecido a él, pero pues ciertamente es muy diferente. Obviamente, hoy en día mucha gente conoce a los cristianos y muchos de ellos dan mal testimonio y es por eso que les hago, obviamente, saber la diferencia. Y bueno, pues ciertamente así como Jesús nos llama amigos, pues es la manera en que pues Dios
llama, como ya se los había dicho en el capítulo anterior, pues amigo a Abraham. Y para confirmarlo dice de esta manera, y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y bueno, pues ciertamente es de esa manera como Jesús a nosotros nos llama. Ahora sois mis amigos porque el siervo no conoce lo que ha de hacer su Señor, mas ahora les he dado a conocer, pues obviamente esos misterios, esas dudas, aclarando esos enigmas más bien, y pues echando fuera más bien las dudas. Y de esa manera es como Dios, por medio de Jesús, ahora en estos tiempos, crea ese vínculo en nuestras vidas por medio de Jesucristo. De ese poder tripartita, cuando yo digo Dios, pues me estoy refiriendo a ese poder tripartita, pero obviamente, pues haciendo la diferencia en que solamente por medio del nombre que Dios nos reveló a través de Jesucristo, pues es como nosotros podemos obtener esa salvación. Y pues una vez más miramos que el Antiguo Testamento es lo mismo, hablando del Nuevo Testamento, pero más explícito, más de acorde a la revelación de parte de Jesucristo a nuestras vidas de esos misterios, de esos enigmas que lamentablemente a lo largo de la historia pues no le han hallado respuesta. Sin embargo, pues Dios a todos aquellos que le recibimos, aquellos que creímos que ahora somos llamados amigos de Dios, amigos de Jesús, ciertamente pues hemos aprendido pues lo que hemos de hacer y la forma correcta de poder crear ese vínculo entre ese poder tripartita y nosotros en lo personal. Y bueno, pues leo sus comentarios y nos vemos en la próxima.